Bien, entonces, ahora sí, ya me dio el aviso que está grabando. Entonces vamos bueno, más bien pregunto, ¿alguna duda o pregunta hasta ahí? No por mi parte, profe. No, Mi maestro. parte, No, profe. Ok, entonces, eso sería en relación al inciso A, que nos dice encontrar el voltaje mínimo que requiere el convertidor para acceder al siguiente nivel de cuantificación. Para eso hicimos uso del rango y de los bits de resolución. Ahora bien, eso es en cuanto a la cuantificación en amplitud. Recuerden que para que sea una señal digital, pues debe de haber una cuantificación en el tiempo, que eso es, pues digamos, lo más importante, ¿verdad? Para tener una señal en tiempo discreto al menos. Entonces, la pregunta es, ¿cada cuánto tiempo se puede tener una nueva lectura en el convertidor? Ya vimos que la ficha técnica de donde saqué estos datos, obviamente la frecuencia o el tiempo de adquisición era muy grande respecto a lo que podamos hacer nosotros aquí a mano, ¿verdad? Entonces, esa parte no puedo ir a la ficha técnica a sacarlo, sino aquí se los doy en el problema. Les pongo que son una frecuencia de muestreo de 100 Hz y se los pongo así precisamente para ir dando algunas cosas que se los vamos a estar hablando a lo largo del semestre, ¿no? Entonces, en el inciso B, me piden cada cuánto se puede generar una muestra. A eso que nos pide se le llama periodo de muestreo y normalmente lo indicamos como se indica un periodo en una señal, una T mayúscula y un subíndice S. La S, pues es por el término en inglés de sample, entonces es periodo del muestreo en sample time. Entonces, a este sería el periodo de muestreo o también se le llama tiempo de muestreo. ¿Sale? Eso nos da como resultado que nosotros tengamos una FS, la F de frecuencia y la S de sample. Entonces tenemos una frecuencia de muestreo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo tenga una señal en tiempo, yo voy a empezar a obtener datos siempre desde el tiempo igual a cero, t igual a cero. Eso significa que el número de muestras, recuerden que estamos trabajando con n, donde n debe ser igual a cero. Si no lo recuerdan, no, o sea, sí se los he mencionado, pero no recuerdo si venía como definición. N siempre es el número de muestra. Entonces, siempre vamos a empezar desde la muestra n igual a cero, en el tiempo igual a cero. Entonces, lo que estamos encontrando es después de cuánto tiempo, o sea, esto sería el TS, voy a poder encontrar que n es igual a 1. ¿Sí? O sea, dime en qué tiempo voy a encontrar la siguiente muestra. Debe de transcurrir el mismo periodo de muestreo o el mismo periodo de tiempo para poder encontrar la muestra 2, etcétera. A eso se refiere con periodo de muestreo. ¿Sí? Por lo tanto, pues vamos a tener una frecuencia de muestreo. Cualquiera de los dos parámetros que nos den es suficiente. Si nos dan el tiempo de muestreo, pues ya lo tenemos, si no hay que calcularlo. Si nos lo dan como frecuencia, pues hay que calcularlo, donde ya sabemos que, bueno, aquí sabemos que la frecuencia es igual al inverso del periodo y viceversa, y aplica lo mismo aquí. La frecuencia de muestreo es igual al inverso del periodo de muestreo, o bien podemos calcularlo con que el periodo de muestreo, pues es el inverso de la frecuencia de muestreo, ¿sí? Entonces, todavía no ponemos ningún dato del problema. Lo que quiero es que se entienda qué nos piden o qué vamos a calcular. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí?
No, profe. No, No, profe. profe. No, profe. Bien, entonces ahora sí vamos a ponerle números. Voy a subir un poquito. Bueno, la otra es, ustedes díganme si les hace falta ir anotando y les doy más tiempo. ¿Requieren más tiempo o ya continúo? Yo sé que algunos nada más van a capturar pantalla, algunos otros sí están haciendo sus notas, entonces por eso pregunto para no adelantarme. Yo ya terminé, bueno, no sé los demás. Yo también. Yo también ya terminé, profe. Yo ya, profe, igual. Ok, gracias. Si nadie dice lo contrario, pues entonces continuamos. Aquí simplemente pues es hacer la operación, ¿verdad? Entonces, tenemos que, el problema nos dice que la frecuencia de muestreo, así nos lo da el problema, dice, tiene una frecuencia de muestreo de 100 Hz, ¿sale? Entonces, frecuencia de muestreo son 100 Hz. Por lo tanto, el periodo de muestreo, ¿a qué va a ser igual? Al inverso de los 100 Hz. ¿Cuánto da? Mm, 10 milihertz. Bueno, la parte numérica está bien, las unidades no. Lo único que medimos en hertz es la frecuencia y aquí necesitamos tiempo. ¿Sale? Hay que tener cuidado con ese concepto. Entonces, tendríamos 10 mili ¿qué? Milisegundos. Tienen que ser ¿Milisegundos? milisegundos porque recuerden que estamos indicando cada cuánto tiempo, o sea, es una señal en tiempo, voy a poder obtener una muestra. Entonces, este eje está en el tiempo, no está en frecuencia. Si estuviera en frecuencia, ya tendríamos que utilizar otras herramientas como la transformada de Fourier, que nos toca ver hasta la unidad temática 4. O sea, sí se puede ver el comportamiento de la señal en frecuencia, pero en este momento no. Lo que nos da como resultado son segundos. Entonces serían 10 milisegundos, ¿sale? Entonces, eso sería lo que nos están pidiendo como dato en el inciso B. Cada 10 milisegundos voy a poder obtener una muestra siempre partiendo desde el tiempo igual a 0. Ahí se va a dar la muestra 0, y luego pasado un tiempo, 10 milisegundos, voy a obtener la muestra 1, pasado 10 milisegundos voy a poder obtener la muestra 2, etcétera. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Disculpe, profe, la primera muestra se obtiene, bueno, la muestra 0, ¿se obtiene después de los 10 milisegundos o desde el inicio se cuenta con con la muestra 0? No, repito, como por cuarta vez, siempre empezamos en el tiempo igual a 0 con la muestra 0. Ah, gracias, es que no escuché bien. La muestra 0 ya cuenta. Sí, entonces, siempre, pues insisto, en el tiempo igual a 0, o voy a obtener la muestra 0. O sea, desde ahí debo de obtener el valor. Se llama muestra 0, pero lo debo de obtener y allí parte todo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque yo no puedo saber qué ocurrió antes del tiempo igual a 0. ¿Cuál va a ser el tiempo igual a 0? El tiempo que yo decida en empezar a muestrear la señal. Es como si, bueno, así en un ejercicio análogo burdo, es como si ustedes llegaran allá al laboratorio, piden una mesa de trabajo y ustedes supieran lo que se hizo 2 prácticas atrás. O sea, ¿qué sucedió con el equipo de laboratorio 2 prácticas atrás o 1 o 3? Pues no se puede, ¿verdad? O sea, ustedes se van a ser responsables o ustedes van a saber qué hicieron con el equipo en el momento en que lo pidieron y llegaron. Ese sería como quien dice su muestra 0.
ustedes no pueden saber qué tanto hicieron con el equipo de laboratorio en la práctica anterior, ni la anterior, ni la anterior. ¿Sale? Y tampoco van a saber qué va a suceder en la que sigue. Ustedes nada más tienen control de su tiempo. Entonces, aquí sucede lo mismo. No podemos conocer cómo se comporta la señal antes de que yo empiece a muestrearla. Entonces, aquí no se vale jugarle al adivino. Ah, es que yo pienso que se comportaría así. No, si no lo conozco, no me meto. Igual, cuando nada más me dan un cierto rango de tiempo en el que debo demostrar la señal, yo no debo de irme después de ese tiempo. ¿Por qué? Porque después yo no sé qué va a pasar. Y yo no soy, o sea, no hay que hacer adivinos y suponer cosas que no estoy seguro. Entonces, nada más la vamos a muestrear en el tiempo que nos indiquen de acuerdo a los datos que nos den. Entonces, a partir del tiempo igual a 0 y hasta donde nos lo indiquen. Ni antes ni después yo puedo conocer qué pasa con esa señal. Entonces, ahí no nos vamos a meter, ¿sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Ok, entonces en el inciso C nos dice digitalizar la señal mostrada en la siguiente imagen. Y pues ya vimos que la imagen es esa, ¿verdad? Se las pasé e incluso les recomendé que si la pueden imprimir. Si no, de todos modos, ahorita lo hacemos aquí en pantalla. Ya la tengo aquí abierta para poderla trabajar. Pero primero vamos a revisar el por qué les di la tablita para hacer un concentrado y no tener aquí un desbarajuste de notas, ¿no? Ahí en la tablita viene número de muestra, ¿sale? Entonces, dijimos que el número de muestra siempre lo voy a colocar en el tiempo igual a 0. Ahorita lo podemos rellenar así en digital o la podemos hacer de manera a mano, pues, pero bueno, por eso se las pasé, por si lo querían ir llenando a mano, lo hagan. Y si no, el primer ejercicio, cuando tengamos que hacer operaciones, lo hago aquí en la pantalla a mano para ir colocando y nada más aquí los resultados. O más bien así la vamos a ir haciendo. Voy a ir haciendo todo el procedimiento y nada más vamos a ir vaciando resultados, ¿sale? Lo que ya podemos ir haciendo, resultado de los incisos A y B, es determinar cuántas muestras va a haber. ¿Por qué? Porque tanto conozco los niveles de cuantificación como conozco el tiempo que dura la señal, ¿sí? Si yo quisiera no hacerlo, simplemente aquí me agarro poniendo muestra 0, porque ya les dije que todo empieza en el tiempo igual a 0. Y así agarro muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4, pero ¿hasta qué número de muestra debo de llegar? Bueno, eso lo vamos a sacar observando la señal que tengo que digitalizar, ¿sale? ¿Cómo le voy a hacer? Ah, pues me voy a ir al eje del tiempo y voy a decir, esto dura, el tiempo de señal es de 0.05 segundos o el equivalente a 50 milisegundos, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Dijo 0.05. Sí, pues es lo que está ahí en pantalla, ¿no? O lo que tienen ustedes en la imagen que les pasé, si es que no lo alcanzan a observar. Bueno, es que dijo que 0.05 50 milisegundos. Más bien no sería. No, dije 0.05 o 50 milisegundos. Ajá, pero no sería más bien 5 milisegundos. No 50. ¿En dónde? En 0.05. Perdón, 0.005. A ver, ¿cuál de los dos? A ver, yo estoy hablando del tiempo que dura la señal que está en pantalla. Dura 0.05 segundos. Perdón, me confundí. Ya. 0.05 segundos equivale a 50 milisegundos, ¿no?
Sí, perdón, te iba dormido. Bueno, ya lo entendí. Perdón. ¿Sí? O sea, es el tiempo total de la señal. Sí. ¿Sí? Órale, pues. Sorry. Entonces, eso es el equivalente al tiempo de la señal. Si me dicen, oye, ¿cuánto valdría un segundo antes de que empezara? Ah, pues como es una señal senoidal, pues yo supondría que sigue siendo senoidal antes, entonces pues lo podría calcular. No, si no me la dan, no la conozco y no intento adivinar si eso no es, ¿verdad? Yo no sé si antes de esto era una señal senoidal, pero con otra frecuencia, porque a lo mejor estoy modulando la señal en frecuencia, o antes de esto valía otra cosa, entonces siempre debo de empezar desde el tiempo igual a cero, no antes. Si me dicen, oye, ¿cuánto valdría a los 100 milisegundos? Yo digo, ah, pues sigue siendo otra señal senoidal así como se ve. No, no lo debo de suponer porque no lo estoy viendo, no lo conozco. Entonces, el único intervalo de tiempo que puedo cuantificar o puedo digitalizar es de 0 a 50 milisegundos. Nada más. No puedo ni antes ni después andar suponiendo cosas. ¿De acuerdo? Sí, profe. De acuerdo. Ok, entonces, ¿cómo le podríamos hacer para calcular cuántas muestras necesito o puedo tener aquí sin necesidad de andar ahí adivinando ni llenando la tabla de más ni de menos? Entonces, para el inciso C, pongo esto un poquito más para arriba. Voy a calcular el número de muestras. Entonces aquí le voy a poner que ns es el número de muestras. ¿Sale? Muchas veces o en algunas ocasiones también se puede encontrar con que lo ponen así como el char o el gatito, apóstrofe S, número de muestras. También a veces se lo pueden encontrar así NS o simplemente gatito S, número de muestras por la S de sample, ya saben. Entonces, cualquiera que sea el cómo le llamemos o cómo lo identificamos, pues el chiste es encontrar el número de muestras. ¿Cómo encuentro el número de muestras? El número de muestras va a ser igual a el tiempo que dura mi señal o que en el tiempo en el que voy a digitalizar mi señal entre el periodo de muestreo más 1. ¿Por qué más 1? Porque recuerden que debo de empezar desde tiempo igual a 0, entonces el 0 también cuenta. Entonces, en nuestro caso, ¿a qué será igual? La señal que voy a digitalizar dura 50 milisegundos y tiene un periodo de muestreo que acabamos de calcular de 10 milisegundos y a esto le voy a sumar 1, o sea, la muestra que va en el 0. Y por lo tanto, esto da 5 más 1, esto es igual a 6 muestras. Voy a obtener un total de 6 muestras, ¿sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No por mi parte, profe. Bien, entonces continuamos. Con este dato, entonces yo ahora sí voy a agarrar la tablita y entonces voy a decir número de muestras, pues la 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. En realidad ahí son las 6 muestras, ¿verdad? Que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las llamamos del 0 al 5, pero en realidad pues, son 6 muestras. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Voy a poner un poquito más grandes para que se alcancen a ver.
Luego me pide en qué tiempo se da esa muestra, ¿verdad? Entonces, ese tiempo, de hecho le voy a poner, le puse T, lo vamos a dar en segundos, ¿sale? Entonces serían 0 segundos. ¿Dónde podría obtener la muestra 1? Según los datos que hemos visto, ¿dónde, en qué, o sea, lo que me refiero es, ¿en qué parte de la gráfica yo sé que debo de obtener la muestra 1? ¿En qué tiempo? ¿Cuál se les ocurre o cuál creen que sean, de acuerdo a lo que hemos calculado? 10 milisegundos. Así es, porque yo calculé que el periodo de muestreo es 10 milisegundos. Entonces, entre el tiempo de una muestra y la que sigue, deben de transcurrir 10 milisegundos. Perdón, entonces sería 10 milisegundos. ¿Sale? La muestra número 2, bueno, más bien la muestra 2, ¿en qué tiempo debo de verificar que la voy a obtener? En 20 En milisegundos. 20 milisegundos. Ya sería en 20 milisegundos, ¿verdad? Porque la muestra 1 la obtuve a los 10 milisegundos y si transcurren otros 10 milisegundos, pues entonces llegaría al 20 milisegundos. 20 milisegundos. Y por obvias razones, la siguiente va a estar a los 30 milisegundos, la otra va a estar a los 40 milisegundos, la siguiente sería a los 50 milisegundos. Si se fijan, aquí puedo verificar que estoy en lo correcto porque la última muestra que calculé, o sea, la muestra número 6, está sobre 50 milisegundos y en mi señal, a los 50 milisegundos, todavía puedo saber cuánto vale mi señal. Si hubiera dicho, voy a calcular 7 muestras, o sea, me voy a ir hasta las 7, entonces tengo que ver cuánto vale mi señal a los 60 milisegundos. Ya estaría mal porque ya no puedo yo ver para esta señal, para este intervalo de tiempo, cuánto vale a los 60 milisegundos. Es a lo que me refiero de que no hay que tratar de adivinar ni de suponer cuánto pudiera valer mi señal si no la conozco. O sea, si no la conozco, hasta ahí se acabó. ¿Sí? No debo de andar suponiendo nada. Por ejemplo, si la última muestra me dice, por algún motivo, por la tipo de frecuencia de muestreo, me queda que en punto 0.45 o a los 45 milisegundos debo tener una muestra. Bien, la tomo. Pero si la siguiente me dice que la debo de obtener hasta los puntos 70 y tantos, pues ya no la tomo. La última fue la de 0.45. No importa que todavía quede un pedacito de señal ahí. Es parte de lo que se pierde al momento de muestrar una señal. Vamos a perder tanto pequeños instantes de tiempos por una frecuencia de muestreo baja, como podemos perder amplitud o información de la amplitud por el tema de la cuantificación. Y eso pues ahorita lo vamos a ver que vayamos completando el ejercicio. Entonces, esta parte es importante para que ustedes tengan claro en qué tiempo van a tomar una muestra o en qué tiempo se debe tomar una muestra e ir viendo qué muestras hay. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. Bien, entonces ahora nos dice qué amplitud hay. Aquí, pues nosotros lo tenemos que hacer de manera visual, ¿verdad? O sea, no hay manera ahorita de calcularlo. En un sistema en el sistema de conversión, pues obviamente internamente trae la circuitería necesaria para hacer ese cálculo. ¿Cuánto le está llegando? Nosotros, obviamente, pues necesitamos verificarlo aquí. La señal es una señal senoidal que va desde los 0 hasta los 5 volts, por lo tanto, y no tiene ningún desfasamiento. Entonces, la primer muestra me dice que la debo de tomar a los 0 volts, ¿verdad? Entonces, déjenme, saco aquí el de...
Más que ya no me deja hacerla más grande cuando la quiero editar. Bueno, ustedes aquí en este momento, pues mejor si la imprimieron lo pueden ver más fácil y si no, ahorita le checo. Pero bueno, en el tiempo cero, voy a obtener, déjenme, le bajo el tamaño a esto. Voy a saber que vale 2.5 volts. Entonces en la muestra cero vale 2.5. Entonces yo aquí, ¿cuánto vale F de T? Pues vale 2.5 volts. ¿De acuerdo? Todo empezamos desde la muestra cero en el tiempo igual a cero. ¿Sí se entiende el procedimiento? Sí, profe. Profe, Muy ¿me puede bien. repetir? Sí, con la muestra que sigue lo repetimos o sea, lo vamos a hacer en todas las muestras, ¿sale? Para que vaya quedando claro. Entonces, ahorita lo hacemos de forma visual porque nos están dando la forma de onda o la señal. Si nos dieran la ecuación, pues simplemente sustituyo el tiempo en la ecuación para obtener la amplitud. Eso así de fácil, ¿no? Entonces, dijimos que la muestra 1, la vamos a tomar a los 10 milisegundos. Entonces, venimos a la parte de la señal, buscamos dónde están los 10 milisegundos y pues obviamente vemos visualmente cuánto vale, que sería más o menos en este punto, ¿no? Aquí puede haber una pérdida de información por lectura. Eso es indudable. Si fuera una ecuación, como ya después lo vamos a ver ecuación, no lo vamos a ver con figuritas, ¿verdad? Con la ecuación, pues simplemente sustituyo y sé cuánto vale. Por ejemplo, si yo conociera cuánto es por ejemplo, este es 2.5 más el seno de 2.5t. Pues simplemente sustituyo el tiempo y yo sé cuánto vale la amplitud sin ningún problema. Ahorita nos están dando la forma de onda y pues va a haber una cierta pérdida, ¿no? Aquí lo que quiero que vean es el proceso, no si fallamos por una milésima o algo así. Entonces, en punto 1, aquí está. Entonces veo la intersección, lo más cercano que está es a este punto, miren, según yo, ¿sí? Ya dependiendo cómo lo ven en la imagen, por eso les decía que pues, a lo mejor impresa está mejor. Entonces, más o menos es ahí o un poquito por debajo. Ahorita lo vamos a suponer que es ahí. Entonces, cada rayita es una décima, entonces sería 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4. Está entre 4.8 y 4.9. O sea, ahí, pues la parte de la línea, ¿cómo se llama? Pues no la puedo precisar bien. Pero sí está, mande. Creo que puede amplificar la imagen si le pica al botón control y le da scroll con su mouse. Aunque no me permita No. No, es que como lo puse en editar para poderla rayar, fue cuando no me dejó. Pero lo que sí puedo hacer es sacar la lupa. Ahorita que O sea, en el otro no hay problema, ya ven. O sea, en el modo edición fue donde ya no me permitió. Déjenme, paso la lupa. Y cierto, mejor con la lupa, mira. A ver si después no me hago bolas con... Ahí, no, ahí se ve. ¿Se ve más grande ahí? Sí. Sí, es que no... El otro no me lo permite porque estaba en modo edición. Por eso no lo hacía. Pero bueno, este tipo de problemas, por eso les pasé los archivos antes. O sea, ustedes véanlo ahí en su computadora, amplíenlo en su computadora para no tener este tipo de problemas. Por eso se los pasé desde antes. Incluso les recomendé que lo imprimieran. Si se fijan, pudiera ser que alguien me diga, no, profe, no llega a 4.9, está
entre el 4.8 y el 4.9. Pues sí, la verdad es que sí. Pero ¿cómo saber exactamente cuál es? Pues no sé. Entonces, le podemos poner 4.8, no creo, ¿verdad? Porque si se ve por encima. Le podemos poner 4.9, pues digamos que está más cerca de eso. Pero si le pongo 4. Incluso 85, pues no hay ningún problema. Entonces, ahí le puedo poner que a los 10 milisegundos mi señal vale aproximadamente 4.85 volts, ¿sale? Entonces, el proceso, ese es el que se hace. Verifico el tiempo en el que me toca ver la muestra y veo cuánto vale mi señal, ¿sí? Entonces, si me regreso a la tabla, entonces dijimos que aquí vale 4.85 volts. Ahora sí, ya quedó claro porque me decían que si lo repetía, pues lo vamos a tener que estar repitiendo muestra tras muestra. No sé si ya quedó claro con esa parte. Sí, profe, ya. ¿Sí? Bien, entonces obtengan los demás y ahorita me los dicen, por favor, váyanlo viendo ustedes, hagan el zoom, lo que sea ahí en su pantalla con el archivo que les pasé previamente y ya ahorita me lo dicen, les doy que será unos 1 minutito, 2 minutitos y ahorita vemos cuánto le ponemos de amplitud y verificamos que sea correcto, ¿sale? Entonces, 2 minutitos y me lo dicen, por favor. Listo. ¿Cuánto les da en la muestra 2, que es en el tiempo de 20 milisegundos? Obviamente es aproximado, ¿verdad? Según yo es 3.95 volts. No sé qué he checado los. Sí, está muy cercano a los 4 volts. Si estamos de acuerdo, le ponemos eso. 3.95 volts.
¿Alguien más que me diga cuánto vale en 30 milivolts? Le voy a quitar el modo edición para que me deje hacerle el zoom. Entonces, a los 20, pues está poquito, ahí está, ¿verdad? Entre el 3.9 y el 4, ningún problema. Luego la que sigue estaría a los 30 milivolts. ¿Cuánto supusieron? Pues yo le puse 1, profe. ¿Alguien le puso 1? ¿Alguien le puso diferente? Pues yo puse 1.05, pero pues también puede ser 1. Exactamente, está, si nos ponemos quisquillosos, está por encima del 1, pero también es parte del grosor de la, ¿cómo se llama? Pues de la línea y todo ese rollo. Entonces, si están de acuerdo, le dejamos como 1 para tener variedad entre números enteros y ahí decimales, etcétera. Para el momento de hacer la conversión, pues se vea que no, en realidad no importa el dato, sino el cómo lo usemos, ¿no? Le voy a poner 1 para verlo de manera estándar para todos. Luego sigue la de los 40 milivolts. En 40 milivolts ahí está, puede valer, si alguien me dice que vale 0.1, pues se la creo. Si alguien me dice que vale 0.15, también se la valgo. No sé la mayoría que vio, para todos poner en uno mismo. Yo le puse 0.1. Ok, entonces, pues igual, para hacerlo uniforme, le ponemos 0.1 volts. ¿Sí? No hay problema. Entonces, insisto, eso es parte de, o sea, incluso aunque tuviéramos la ecuación y tuviéramos acceso al valor exacto, de todos modos, al momento de ver cuántos niveles de cuantificación hay, se va a perder, o sea, eso es definitivo, se va a perder información. Y lo mismo pasa en la vida real, cuando metemos una señal analógica a convertir, pues obviamente el microcontrolador junto con el convertidor no saben la ecuación del voltaje que está entrando. Tienen que hacer una estimación, si no visual, es una aproximación también. Nosotros lo hacemos visual porque tenemos la imagen de la señal, pero en la vida real, pues ni tenemos la ecuación y ni tenemos la imagen. Entonces, debe de haber una aproximación y precisamente eso es una aproximación. Vamos a tener ciertas pérdidas. Entonces, entre más rápido y más niveles de cuantificación tenga un sistema de conversión, de igual manera incrementa su costo de manera exponencial. O sea, aquí en la parte de electrónica, básicamente no hay una regla lineal. O sea, si tienes un convertidor de 8 bits y luego quieres uno de 10, no te vale el 25% más, te vale a veces el 100% más o 200% más. O sea, tiene mucho que ver con las características, ¿verdad? Entre más rápido y más definición tenga un sistema, sea cual sea, pues es mucho más caro, ¿verdad? Entonces, le dejamos como punto 1. Incluso aquí en el punto 5, pues si se fijan, según el comportamiento debería de valer 2.5. Sin embargo, por la forma en que está o el ancho de las señales, pareciera que está por debajo, ¿verdad? Y sin embargo sí debería ser 2.5. Pareciera 2.45. No sé cómo lo observaron ustedes y eso es lo que ponemos. ¿Cuánto le pusieron? Yo sí le puse 2.5. Sí, también yo. ¿Sí? Yo le hubiera puesto 2.45 porque Vale, no hay que no hay que suponer nada. En teoría debería estar en 2.5 porque es una señal senoidal y la conocemos, pero a lo que vemos no llega al 2.5. ¿Sale? Entonces le voy a poner 2.45 para que se vea que hay, o sea, no, o sea, estamos yéndonos de acuerdo a lo que vemos, no a lo recuerdo a lo que estamos suponiendo, que es lo que yo les digo que no hay que hacer. ¿Sale? Entonces, yo ya sé cuántas muestras debo de obtener antes de siquiera empezar a llenar la tabla. Yo sé cada cuánto tiempo debo de obtener mi muestra y ahora ya sé cuánto vale en amplitud
en ese tiempo dicha muestra. Es decir, hasta ahorita, digamos que tenemos una señal cuantificada en el tiempo. No está cuantificada en amplitud. ¿Por qué? Porque todavía no forzamos a que esto valga un cierto nivel. Estamos dejándole lo que observamos que tiene la gráfica, ¿sale? Entonces, si nosotros graficáramos este tiempo contra esta señal, pues básicamente lo que obtendríamos es una señal muestreada en tiempo. Ya cuando acabamos el ejercicio lo hacemos para que se vea. Pero todavía no es digital. Para pasarla a digital, entonces hay que asignarle niveles de cuantificación para poder después pasarlo a binario o hexadecimal. Entonces, ¿cómo se hace ese cálculo de cuántos niveles de cuantificación hay para cada uno de esos voltajes? Ese se calcula, de hecho lo puse ahí entre paréntesis. Hay que ver la amplitud de la señal dividida entre el voltaje de cuantificación. Es decir, hay que dividir los 2.5 entre los 19.607. ¿Sale? Entonces, ese sería, así obtendríamos el nivel de cuantificación. Amplitud entre voltaje de cuantificación. No sé si quieran que lo deje indicado aquí o que se los ponga ahí en la hojita como una nota. Ustedes díganme de la manera en que creen que sea más fácil que lo recuerden. Y lo hacemos, cualquiera de las dos a mí me da exactamente lo mismo, ¿no? Ustedes díganme, o si no, nada más pongo el resultado y vámonos. Que nadie dice nada. Yo diría que en la hoja, pues. Yo, ¿verdad? Si no demás no dice nada. Cuando menos el primero. Ok, no, o sea, todos los podemos hacer, pero la pregunta es si lo pongo aquí en el Excel o en la hojita donde estamos haciendo el desarrollo. Pero bueno, el primero que dijo fue que en la hojita, así que lo hacemos en la hoja. Bien, entonces, permítanme porque esta hojita ya se acabó. Nada más no le puse ni fecha ni nada. Entonces, estamos a 26 de agosto del 21. Estamos en la hojita número 1. Entonces, hoja 2, para mí, ¿verdad? Para yo llevar el control. Y seguimos en el inciso C. Entonces, para calcular el nivel de cuantificación, es necesario dividir la amplitud sobre el voltaje de cuantificación. ¿Cuál amplitud? Pues la que visualicé en cada una de las muestras. En el caso, para la muestra 0, entonces le voy a poner para n igual a 0, o sea, para la muestra 0, tenemos que el nivel de cuantificación va a ser igual a la amplitud que obtuve, que son los 2.5 que obtuvimos ahí de la imagen, sobre el voltaje de cuantificación, que son los 19.607 milivolts. ¿Sale? ¿Cuánto da? Este sí, solamente redondeo. Bueno, igual a 3 decimales si quieren, nada más para ver lo que sigue. ¿Cuánto les da? 127.505. Muy bien, 127.505. Ay, puse 501, es 505, perdón. Entonces,
esos 127.5, ¿qué significan? Pues que el voltaje que tengo es suficiente como para subir 127.5 escalones de los 256 posibles. ¿Sale? Ahora bien, díganme quién de ustedes puede permanecer en la mitad de un escalón así como si estuviera flotando. Pues nadie. Pues nadie, o sea, o estás en un escalón, o estás en el de abajo, o estás en el de arriba, no estás en medio, o sea, sostenido pues con tus pies. Entonces, aquí pasa lo mismo. Y precisamente es donde les digo, hay pérdida de información, por muy bueno que sea el sistema de conversión o un sistema digital. Cuando pasas de algo analógico a algo digital, siempre hay pérdida. Ya dependiendo de la capacidad del sistema, esa pérdida puede disminuir o puede aumentar, ¿verdad? Entonces, pero siempre va a haber pérdida. Y este es el por qué hay pérdida. Porque yo no puedo estar en el escaloncito 127.5, o me quedo en el 126 o me voy al 128, pero no puedo estar en el 127.5. Es decir, si lo vemos así un zoom en la escalerita que yo les ponía, entonces es como si tuviéramos aquí ese escalón, ¿sale? Aquí tengo el nivel 127 y aquí está el nivel 128. Y sabemos que para pasar de un escalón a otro tenemos que tener al menos 19.607 milivolts. Pero ahorita con el voltaje que yo tengo, me alcanza para permanecer en el 127, pero no me alcanza para llegar al 128. Es decir, estoy aquí a la mitad, tengo un voltaje, pero tengo un nivel de 127.505. Entonces aquí la decisión que debemos hacer es o dejo en 127 o lo pongo en 128. Aquí también ya va a depender del fabricante o del sistema de conversión que estemos usando. Normalmente ellos nos van a indicar si hacen un redondeo siempre hacia abajo, si hacen un redondeo hacia arriba o si hacen un redondeo al más cercano. ¿Sale? ¿Qué significa redondeo más cercano? Bueno, ¿qué significa redondear hacia abajo? Que solamente contemplo lo que vale el valor entero y eso es lo que pongo. En este caso, si fuera así, lo pongo en 127. Si siempre redondeo hacia arriba, no importa las decimales que tenga, siempre en lugar de ponerle 127, perdón, me voy al 128, aunque tenga 127.1. Como ya pasó del 127, redondeo hacia arriba. Lo más común es que redondeen al más cercano. ¿Qué significa redondear al más cercano? Pues que de 127 hasta el 127.49999 redondeo hacia abajo, y a partir del 127.5 hacia arriba redondeo al siguiente superior. ¿Sale? Entonces vamos a utilizar eso de redondear al más cercano. Entonces, para que no se les olvide, siempre vamos a redondear al más cercano. Le voy a poner aquí. En cualquier caso, estamos redondeando. Entonces significa que si yo lo pongo en 127 o 128, estoy perdiendo mi información porque exactamente iba aquí y estoy obligándolo a que se baje o a que se suba. ¿Sale? Entonces ya hubo pérdida de información. No sé si queda claro hasta ahí. Sí, profe, todo claro. Sí. Muy bien, entonces en este caso pues le tenemos que poner que esto es aproximadamente igual a 128 niveles de cuantificación. No tiene unidades, es un número, ¿verdad? Nada más por eso es que no se le ponen unidades. Entonces me voy a mi tablita y le pongo aquí 128. 128 niveles de cuantificación de los 256 posibles. Y si se fijan, pues el 2.5 es la mitad del rango de voltaje, que son 5 volts. Y el 128 es la mitad de los niveles de cuantificación, que son los 256. Entonces, digamos que pues vamos bien, ¿verdad? Es como hacer una separación equitativa del voltaje
en cuanto a en cuanto a los niveles de cuantificación se refiere. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. ¿Todo bien, profe? No, profe. Entonces, nada más para que quede la parte de aquí en la tablita, no le voy a poner el procedimiento, pero sí le voy a poner lo que nos dio, 127.05. Equivale a, déjenme ver si le puedo insertar nada más la de la flechita o el del aproximado, mejor para que se entienda de que lo que nos da y lo que debo hacer, que debo básicamente redondear, ¿verdad? Déjenme, busco si de manera rápida encuentro el de aproximado, el valor, perdón, el símbolo que debe de estar, el problema es que yo lo encuentre. Está el del igual, tal que... A ver si es ese. No. Es como un subíndice, no es el de aproximado. No lo veo. A ver si aquí... No lo veo, no sé si se me pasó. Pero según yo, nada más está el del igual. Digo, para no perder ahorita tanto tiempo, no será. Ver si lo encontraba rápido, si no en la siguiente que lo abra se los pongo. No, entonces ahorita lo que voy a hacer es nada más buscar la parte de las... como una flechita, ¿no? Para indicar que de uno sale el otro. Y ya después le pongo la simbología del aproximado. Lo que no quería era tardarme y creo que ya me tardé. Aquí está. Voy a poner nada más esta. Ah, pues aquí está. Miren, aproximadamente. Ya. Entonces, nada más déjenme, le borro los otros dos. Ahí está. Estoy aproximando el 127.505 al 128. Nos pasamos al que sigue, entonces sería 4.85 entre 10 milivolts. ¿Cuánto les da? 247.36. Ok, con esas dos decimales está bien. 147. 247. Perdón, gracias. Control C, déjenme lo anoto para no perder el símbolo. $247.36. 36, gracias. Entonces aquí estamos por debajo del punto 5, entonces la aproximación lo hago al más cercano, que en este caso es el inferior. Entonces lo dejaría como 247, ¿sale? Lo bueno que salieron los dos casos para que ver que uno lo redondea hacia arriba y el otro lo estoy redondeando hacia abajo. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Todo claro, profe. Bien, entonces pues ya es hora, le vamos a dejar ahí el día de hoy y continuamos el día de mañana aquí en esta misma parte. Entonces déjenme nada más detener la grabación.